Yo estudié periodismo y escribo desde chiquito, o sea, lo que más me gusta, o lo que más me gustaba es escribir. Y me gustaba escribir ficción, una cantidad de cosas. Y el periodismo me interesó, sí, en parte por lo que tiene que ver con la crónica periodística o lo que se llama periodismo narrativo. Está asociado mucho a los 60 y a lo que se escribía acá Rodolfo Walsh en Estados Unidos, Truman Capote, Wolf u otros. Y eso me encantaba, poder reconstruir historias reales con elementos de la ficción y narrarlos como si fuera una novela. Y el documental llegó cuando yo era bastante grande, ya con 30 y pico largos, a partir de un documental que se llama Fausto también, que enteré una historia que estaba por suceder y me gustó contarla con ese mismo espíritu quizás de lo que quería contar, historias escritas, narradas como si fueran novelas. Y por eso me acerqué al documental de un modo bien, pretendiendo hacer documentales observacionales. Y fue un camino. El primero me salió bastante bien, el observacional, pero también metí entrevistas y es un poquito un mix. Pero lo que me gustaba era contar historias que sucedieran en ese presente mientras yo estaba filmando. En ese caso era un joven con autismo que iba a ingresar a una universidad, era un caso inédito y me parecía que los docentes de la universidad nunca habían recibido un pibe como él, entonces no sabían cómo educarlo, las autoridades de la universidad tampoco. Sus psicólogos que lo habían acompañado desde chico nunca habían acompañado a otro chico a una instancia tan alta, siendo que a él a los 3 años le habían dicho que nunca iba a poder hablar ni comunicarse con nadie, de eso venía. Su familia también, o sea, todos tenían muchas dudas de ese proceso y me parecía interesante acompañarlo a recorrerlo por primera vez, sabiendo que iban a suceder un montón de torpezas en el medio y que le iban a dar un interés a la historia. Y bueno, ahí empecé con eso, ¿no? El paso de ese periodismo narrativo que me gustaba a hacer algo similar, pero en el cine. Me enteré la historia en una reunión de amigos, casi por casualidad, por casualidad, y cuando me cuentan, bueno, quién era Fausto, me lo cuenta su compañero terapéutico. Cuando me cuenta quién era y lo que quería hacer, digo, bueno, ¿y cuándo va a ir a la universidad por primera vez? Porque eso sería una escena a filmar, pasado mañana. Y ahí lo decidí, bueno, voy a filmar. Como que si no decidía de arrebato, voy a filmar un documental, no lo arrancaba nunca. Tampoco estudiaba todavía periodismo documental. Así que empezó así, de arrebato, sin saber filmar, porque yo nunca había manejado una cámara, solamente manejaba ni siquiera ya una viroma en la computadora. Pero escribía nomás. Y sí, filmé a lo bruto. De hecho, hoy me arrepiento de muchas cosas, pero eran las condiciones en las que pude filmar una historia que si no la filmaba en ese momento ya no existía. Y fue una experiencia muy linda. Lo que tuvimos que hacer desde el principio es pedir todas las autorizaciones muy rápido, si la madre nos dejaba, porque era menor de edad. No era menor de edad, en realidad eso era raro, porque ya tenía 22 años, pero a la vez era un chico con autismo, entonces uno no sabía hasta qué punto tenés que estar pidiendo a quién permisos. Pero bueno, la madre estuvo de acuerdo, él estuvo de acuerdo, el psicólogo estuvo de acuerdo, el acompañante terapéutico también, la universidad también, y eso lo generamos en 3 días. Y llegamos a filmar así de arrebato, de paracaidistas totales, y mucho por intuición la fui haciendo. Y después, como empecé a estudiar periodismo documental en el medio, ahí en las clases a veces tomaba apuntes que no eran los apuntes que tenían que ver con lo que me estaban diciendo puntualmente, sino qué me inspiraba de eso que me contaban a llevar a la película. Y entonces era muy el día a día de estudiar algo y al otro día cuando iba a filmar ponerlo en práctica, por lo menos inspirado en lo que me habían dicho. Mi anotador de la facultad no tiene nada que ver con la facultad, los apuntes tienen que ver con lo que yo me imaginaba. No es tan así, pero muchas veces me pasaba eso, incluso después en el montaje. Los padres y las madres de los chicos con autismo, lo único que piensan es que sus hijos puedan estudiar o después trabajar, pero les cuesta pensar la diversidad en otros términos, en que mi hijo es diverso es distinto a los otros, pero es en el marco de una diversidad en el que todos somos distintos, pero si vos le metés a, no sé, un chico trans, ya cambia la cosa. Entonces, a mí me tocó trabajar con 2 documentales que tienen que ver con discapacidad, porque son los temas que conocí, me interesaron, pero podría trasladarlo a un montón de universos diferentes y no sé si todos entienden la diversidad desde el punto de vista.
Y para mí la integración es toda, es que ese chico trans también pueda integrarse en una escuela, pueda conseguir trabajo, es lo mismo. En el segundo documental lo abordé de la ceguera, en el tercero podría ser desde cualquier cosa. Con Fausto una cosa es con los que lo acompañan, con los que lo rodean, y otra cosa es con Fausto mismo. Con Fausto mismo, cada vez que íbamos a filmar era como arrancar de nuevo, y a veces me quería, a veces me odiaba, no era tan fácil. De hecho nos pasó después que cuando la película la estrenamos, había periodistas interesados en hacer notas a Fausto. Yo decía, yo lo filmé a Fausto 6 meses, de a poquito, con respeto, de lejos. No es que podés venir y hacer una entrevista de golpe, a lo bruto, porque no funciona así. Y entonces no solamente venía el periodista, sino que detrás venía el fotógrafo, que quería ponerlo en determinados lugares, en determinadas posturas, hacer fotos. Y ha pasado que un día se sacó y tuvo una reacción muy fea. Yo me acerco con respeto, de a poquito, pero de a poquito a veces en muy poco tiempo. Y después, la verdad que no sé cómo es bien que trabajo en el rodaje. Primero me ocupo mucho de que mi equipo, me preocupo mucho de que mi equipo sean personas que pueden trabajar esos tipos de temas, que también son respetuosos, que son silenciosos, que generan mucha confianza. No lo tengo que generar solamente yo, sino todo el equipo. Y bueno, eso afortunadamente lo fui pudiendo lograr. En el caso del panelista, sí, ahí tuvimos más tiempo de ir conociéndonos, porque de hecho yo empecé por mi tesis de maestría en UNTREF, entonces ahí filmé unos pocos días y era más un retrato, sin tanto conflicto. Ya teníamos la confianza con la que veníamos de antes y ya habían visto un primer material, entonces como que había cierta confianza de decir, bueno, él se mueve dentro de este marco, con las películas que hace, y nosotros en eso nos sentimos cómodos. Pero yo creo que la dirección, a veces en lo que tiene que ver conmigo, no está tanto, y quiero que cada vez esté más, pero hasta ahora a veces no estoy tanto en el hecho artístico, estético, más cinematográfico, sino cuando llego al lugar donde vamos a filmar, es en cuidar al extremo los vínculos. Entonces capaz que yo dejo al camarógrafo armando su cámara y lo dejo solo, y al sonidista, y yo digo, chicos, quédense ahí, yo me voy y estoy hablando si hay 20 personas con las que tengo que laburar, con 20 personas, y eso, sosteniendo y fortaleciendo los vínculos todo el tiempo. Y lo del camarógrafo está hablado más previamente, y después durante el rodaje lo dejo trabajar bastante. Yo sí, lo que tengo muy sólido del periodismo es la investigación. Eso lo sé hacer bastante bien y estoy acostumbrado. Y con Fausto fue una intuición que después se fue comprobando durante el rodaje, y durante el rodaje aprendí muchísimo. Y medio que la investigación fue hecha durante el rodaje. De hecho, Fausto no tiene financiamiento del Inca previo, tiene solamente postproducción. Cuando terminamos la película, presentamos un corte de 1 hora y pedimos que es poco dinero para terminar cuestiones de montaje, corrección de color, sonido. Pero, o sea, ni siquiera había hecho una entrevista previa, una investigación previa para presentar una carpeta Inca. Y entonces fui investigando, y fue muy loco porque lo que me fui encontrando durante el rodaje es que cuando contaba lo que estaba haciendo, todos tenían un familiar con autismo, todos tenían el hijo de un amigo, lo que fuera. Es impresionante. El autismo, cuando yo empecé a filmar, era uno cada 80 y pico de casos. Mientras cuando la estrené, era 1 cada 60 y pico. O sea, había crecido un montón. Y ahora es 1 cada 50 y pico. O sea, de 1 cada 80 y pico a 1 cada 50. Es impresionante cómo está creciendo. Y bueno, eso hizo que fuera aprendiendo un montón durante el rodaje, porque todos tenían algo que contarme acerca del autismo. Y después me fui empapando con lo que escuchaba de los protagonistas de la película, y después al editarlo, que lo escuchaba 20.500 veces y se me quedaba aprendido. Y después, durante las exhibiciones, empezamos a hacer un circuito muy grande que no tiene nada que ver con los cines tradicionales, y ahí participamos en muchas jornadas organizadas por asociaciones de padres de chicos con autismo, mostrando la película, dando charlas que no tenían que ver con el autismo como un psicólogo. Mis charlas tenían que ver con algunas cuestiones de comunicación también. Como yo hago periodismo, les decía un poquito cómo comunicar mejor lo que les pasaba a sus hijos, y charlas que tenían que ver con el abordaje del cine con una persona con autismo y demás.
Y ahí también, porque me tocaba compartir esos paneles, también fui panelista, con otras personas que eran psicólogos, abogados, docentes, y ahí aprendí un montón, pero casi que fui aprendiendo sobre la marcha. Con el panelista fue muy distinto porque yo de hecho tuve que presentar todo un proyecto de tesis en la facultad y eso hizo que tuviera que investigar un montón, escribir mucho y después presentar el proyecto en el Inca, entonces necesariamente uno investiga muchísimo antes. Pero de vuelta, la investigación no tenía que ver o sí tenía que ver, pero no es lo que más importa después, no tenía que ver con la ceguera tanto, porque yo voy a cuestiones más humanas que exceden para mí el tema de la ceguera. El tema de la ceguera es una circunstancia. Voy a cuestiones que para mí son mucho más básicas. En ese caso, el trabajo y la dificultad para tener trabajo, y un trabajo en el que te capacitas y que podés disfrutar y que lo sentís digno, y también una familia y lo que es ser padre y demás. Son cosas mucho más universales que a este personaje lo atraviesan desde el punto de vista de la ceguera y otro lo pueden atravesar en otro lugar, pero tuve que investigar un montón sobre la ceguera, pero no sé no sé si es tan conducente con respecto al documental. Después se lo comenté a una compañía de trabajo. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires y una docente de ahí trabajaba en análisis sensoriales y me contó que había un grupo en el INTI que estaba bueno para conocerlo. Y ahí conocí a IDE, que era la directora, y al grupo de panelistas. Y ahí me empecé a interesar. Primero porque es distinto sostener una película de media hora que una película de 1 hora y pico. Y yo, para hacer la tesis, pude sostener ese relato coral, pero tampoco tenía la... Es distinto también cuando vos entregás una película a una universidad que cuando la expones en un cine, un público más amplio. Y en ese relato de media hora yo había podido sostener la película generando interés durante media hora con un relato muy coral. Pero primero que cuando planteé el largometraje ya era a partir de un conflicto o de una hipótesis de conflicto. Entran 4 personas nuevas, hay que seleccionarlas, hay que capacitarlas y en esa introducción de 4 personas nuevas en un grupo de 10 personas yo pensaba que podía haber conflictos, más que nada porque gente que no consigue el trabajo, bueno, nosotros tampoco, hoy nadie consigue trabajo, pero ellos menos por tener una discapacidad. Entonces había planteado un conflicto desde el principio y yo estuve como muy pendiente de cuál iba a ser el conflicto. Fue bastante angustiante porque vos empezás a filmar sin saber qué va a pasar. Y a veces cuando te das cuenta eso ya pasó y cuando vos querés hacer un registro observacional no sabés cómo contarlo. Eso me costó mucho, de hecho empezamos a trabajar en el montaje y después volvimos a filmar algunas jornadas, como que lo fuimos buscando, encontrando también en el montaje. Y en el montaje nos fuimos dando cuenta de que ella mirada coral no sostenía la película. Y ahí fue creciendo el personaje de Carlos, también porque fue justo el que capacitaba a las nuevas integrantes del panel, y el que aparentemente tenía un conflicto con una de ellas, porque la empezaban a reemplazar en algunas tareas, y que cuando fuimos a la casa nos encontramos que tenía un conflicto mucho más denso que ese, y que nos permitió, se abrió a que nosotros pudiéramos mostrarlo y contarlo. Bueno, primero uno va a determinadas jornadas a filmar, pero después yo voy mucho a los lugares entre jornadas de rodaje. Como este documental está filmado a lo largo de varios años, no es que fuimos 2 semanas continuas a filmar. Y en el medio uno tiene que sostener esa relación y reforzarla. Entonces yo iba de visita a la casa, iba de visita al INTI, los acompañé, por ejemplo, como habíamos terminado de filmar ya, los acompañé en las marchas cuando despidieron a más de 200 personas en el INTI. Hay un vínculo que va mucho más allá del día de rodaje. Con Carlos habíamos ido un par de veces a filmarlo cuando jugaba Deportes de Sigo, que es el Torbol en ese caso, o el Gol, bueno, son diferentes juegos de ellos. Y entonces habíamos empezado a filmar de un modo como, en las actividades que a ellos les gustaba hacer. Después cuando Aide, que es la directora, me cuenta que Carlos estaba mal, que le había pasado algo en su casa, bueno, yo ahí no lo llamé, dejé esperar unas semanas y recién después fui solo, no fui con ni camarógrafo ni sonidista. Y todo lo que fuimos haciendo fue como
una negociación. Primero era que íbamos a filmarlo andando en la bicicleta, pero después se dio poder tener una charla muy profunda y para eso tenía que estar solo. Y es más, ellos al principio, porque Carla, que es su compañera, también me dijo al principio no querían contar eso, y yo les pregunté si lo podíamos hacer igual, y eso no lo iba a incluir en el documental si ellos no lo aceptaban más adelante, porque era algo que les dolía mucho en ese momento, porque acababa de haber pasado, pero que probablemente más adelante lo iban a poder procesarlo y contarlo mejor. Así que hicimos eso, lo grabamos, eso quedó guardado sin que lo tocara, de hecho no estaba en el primer corte, y después decidí sumarlo y lo invité a Carlos a que venga y lo escuchamos juntos. Lo escuchamos, digo, pues no lo podía ver, y lo editamos juntos. Y me ayudó un montón. Es impresionante el poder de concentración que tiene al no ver sobre una entrevista larga, porque una entrevista muy larga que costó muchísimo cortarla. Y bueno, me ayudó, lo hicimos juntos y fue como un acuerdo de partes y las cosas que incluíamos. Después también me contó que él soñaba con lo que le había pasado a su hijo y ese sueño le dolía mucho. El sueño no lo puedo contar porque no me pidió que lo cuente, pero decidimos hacer como una interpretación libre del sueño y contarlo de otro modo, pero lo necesitaba para sostener un poquito, para adelantar el conflicto en la película y sostenerlo. Y lo contamos, como que fue muy charlado todos los procesos. Yo había visto otro documental que se llama ¿Qué ves? Ecos de lo invisible, de Sofía Vaccaro, que se había estrenado en 2014 y que abordaba también el tema de la ceguera. Y ella trabajaba mucho eso, con diferentes lentes, tratando de mostrar, haciendo todo un tratamiento estético sobre la imagen que tratara de mostrar diferentes tipos de visiones, porque la ceguera no es que ven negro, hay un montón de visiones. Yo conocí personas que veían como a través de una pajita, es un redondelito así chiquito en todo y ven todo por partes. Conocí personas que veían destellos todo el tiempo como si fuera una fiesta tecno. Conocí, personas que ven borroso y ven como si fuera imágenes borrosas que no tienen contornos. Hay un montón, la ceguera no es una única cosa, son muchas. Entonces sí, puede ser súper interesante jugar con eso. Yo no quise eso porque el documental paradójicamente aborda el tema de la ceguera, pero no trabaja tanto sobre el tema de la ceguera, sino sobre el tema de los otros dos gustos que ellos desarrollan, que tienen que ver con el olfato y el sabor. Entonces estaba más pendiente en eso, en cómo hacían las pruebas y cómo compartían ese conocimiento. Eso me interesaba más a mí. Y no tanto desde lo estético, sino desde lo vincular de ellos. Lo estético, sí, yo voy aprendiendo sobre eso. Ya como vengo del periodismo, voy aprendiendo a poco sobre eso. No es de lo que más pude destacarme, creo, hasta ahora. Sino más yo siento que lo que mejor sé hacer es esta cosa de manejar vínculos, y es lo que más me gusta transmitir en las películas. Al mismo tiempo me cuesta menos escribir una investigación que escribir, por ejemplo, una propuesta estética. Me cuesta mucho más eso, el que tiene ese tipo de formación, y eso se refleja. Igual no es que descuido las imágenes, yo me cuido, aprendo con cada película cómo filmar mejor, pero no siento que sea mi punto fuerte ni por casualidad. Ojalá lo sea en algún momento sin perder lo otro. Cuando estudiábamos también en la maestría había muchas discusiones sobre esto de si periodismo sí, pero ¿qué hacemos? Periodismo, cine, son interminables esas discusiones. Yo sostengo lo que digo yo desde el principio, que es de dónde vengo yo y lo que hago yo. Pero hay otros que piensan totalmente distinto y hacen cosas distintas. Es mi verdad, nada más. Yo también creo que con cualquier persona que vos filmes, no estás siendo consciente de qué vas a hacer vos con ese material, ¿no? Y qué estás haciendo. Es como un lenguaje del cine o el periodismo que no es del otro, es tuyo. Entonces, si vos creas mucha confianza con esa persona y esa persona dice, bueno, dale, yo me hago, vos haces lo que quieras, filmá. Después tiene que haber una postura ética tuya muy fuerte para ver qué haces con ese material. No solamente cómo lo registrás y hasta qué punto te metes, sino en términos de montaje y demás, y en la exhibición. Y con Carlos sí había algo muy fuerte porque él le hacía muy mal algo que le había pasado a su hijo, y todo el tiempo estaba hasta qué punto lo mostramos, hasta qué punto no, hasta qué punto lo decimos, hasta qué punto yo soy, digamos, tengo cierta capacidad de convencer a alguien para hacer algo. Bueno, hasta qué punto uso esas herramientas o no, y incluso
cuando hicimos el sueño, yo jugué hasta el límite porque hay un momento donde mostrábamos a una persona tirada en el piso que era su hijo. No era su hijo, eso era como una parte casi ficcionada. Pero yo preguntaba, bueno, esa persona está bien, ahí tuve una discusión con el camarógrafo, el camarógrafo me convenció de que lo hagamos. Bueno, después quedó. Y con Carlos es como el primer día que la vio le pareció muy buena, el segundo día dice, che, ¿sabés qué? Hoy me pegó más fuerte que el otro día y hay un punto en el que nunca tenés la seguridad, tratás más o menos de moverte por ese camino que es súper sinuoso, así es una cornisa entre lo que está bueno para la película y el respeto que vos le tenés a esa persona a la que entrevistaste. Todo lo que pasa en la película es real. Salvo el sueño, que es un sueño reconstruido. O sea, es real que él soñaba, pero no soñaba eso exactamente. Pero después yo fui armando puestas en escena para poder narrar eso. Entonces yo sabía que ellos iban a hacer un viaje en bicicleta y dije, che, ¿puedo ir un día mientras cuando tengan que arreglar la bici, cuando tengan que hacer, bueno, si usted me avisa, y yo fui ese día y filmé con arreglar la bici. Eso después en el montaje está en un lugar, quizás no es el orden en el que suceden las cosas. O después cuando nos sentamos a hablar con él y con su hijo Alexis en un pasillo muy bonito que están ahí siempre charlando, le propongo como tema, che, pueden hablar un poquito sobre el viaje que van a hacer. Hay una puesta en escena, pero después lo que sucede son cosas, la charla es real, el hecho iba a ser real de que iban a viajar, pero hay una puesta en escena. Y eso sí lo fui aprendiendo mucho, porque es la posibilidad de controlar un poco lo que sucede y filmar mejor, y poder planificar mejor dónde vas a poner la cámara. Ahí sí entra lo estético y cómo lo planificas. En cuanto vos puedas manejar mejor esas puestas en escena, la película sale mejor, pero siempre trabajando sobre cosas reales, no es una puesta en escena actuando una cosa. Es un poco... Bueno, ustedes están alrededor de estas situaciones, ¿por qué no armamos una así? Una, por ejemplo, que a mí me encantó, es que Carlos en una entrevista, cuando hablaba de que él y su mujer son ciegos y que sus hijos ven, me cuenta que una hija de él, cuando era chiquita, cuando tenía 2 años, veía a Winnie Pooh y le quería compartir con su papá cómo era ese dibujito, y su papá no veía, entonces le agarraba la mano, lo llevaba a la tele y le hacía recorrer la pantalla y le contaba cada cosa que sucedía. Y eso, que para mí era hermoso, cuando estaba como una entrevista no pasaba nada. Yo mostraba el primer corte y nadie me decía, che, qué bueno lo que dice. Y yo me sorprendía, digo, ¿no escuchan lo que dice? No, pasaba inadvertido. Entonces él tenía esa hija, ya era adolescente, pero tenía otra hija que tenía 2, 3 años. Te digo, che, ¿podemos probar si sucede lo mismo? Probar, porque no fue, imagínate que vos no podés, con una nena de 2 años y pico, proponerle algo tan claro para hacer. O por lo menos yo no tengo manos de actores con niños, y mucho menos. Y bueno, pudimos filmar esa escena y quedó hermosa, y a la nena le pasó exactamente cuando le dijo, ¿qué estás viendo? La nena agarró la mano del padre, la llevó y le mostró en los dibujitos que estaba viendo en la pantalla. Y fue la misma escena que él me había contado que había sucedido 15 años atrás, volvió a pasar en ese momento, fue mágico, y al mismo tiempo, eso digo, la puesta en escena, ¿no? Yo planifiqué ese lugar, vimos bien dónde poner la cámara, cómo le íbamos a contar, y probamos si sucedía, y sucedió, y lo que sucedió fue real, pero fue para revivir una historia que se repitió, pero que como entrevista no te decía nada. La próxima película, la que terminé de editar ahora y que entramos en postproducción, es una película que filmamos en una cárcel que no es una cárcel, es raro, se llama Centro de Contención, está en Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y es un lugar al que van jóvenes que cometieron crímenes muy fuertes cuando tenían entre 16 y 18 años. Primero fueron a centros cerrados, que son como cárceles de menores, donde hay como una doble comando, una doble dirección del Servicio Penitenciario y la Secretaría de Menores y Adolescentes. Y son lugares que son tumbas, son lugares terribles, donde te podés imaginar todas las cosas peores que pueden pasar en una cárcel. Y este lugar toma a algunos chicos de diferentes de estos centros cerrados, y es un régimen, y les propone un régimen sin servicio penitenciario. No hay armas, no hay celdas, no hay rejas, no hay policías, no hay esposas, no hay nada. De hecho, podés abrir la puerta e irte.
pero a la vez tienen condenas que tienen que terminar de cumplir ahí. Pero es un espacio donde hay una relación muy digna entre las personas que dirigen, los trabajadores y quienes tienen que atravesar sus condenas. Y me gustó filmar ahí, a ver cómo se puede pensar de algún modo un régimen punitivo sin el servicio penitenciario. Y eso es lo que hicimos. También a través de la mirada de uno que llega nuevo y que viene de una situación muy, muy tumbera, en todo lo que eso implica, y que tiene que adaptarse, porque si ese pibe también no se adapta a ese lugar, tiene que volver a un penal común. Entonces genera bastantes tensiones eso, y estoy súper contento con el resultado. Con el autismo también, en el caso del autismo se fueron abriendo salas. Hay una sala, creo que es en Wilde, que una vez por semana proyecta películas para que puedan ir a ver chicos con autismo. Y lo loco de esas películas es que no son películas que hablan sobre autismo, son películas cualquiera, pero el sonido lo bajan mucho y generan ciertas cosas para que ellos estén cómodos en ese ambiente. En el caso de personas ciegas, audiodescripción es una herramienta de cine inclusivo, como son el lenguaje de señas o los subtítulos, en el cual hay una persona que va narrando cuestiones que tienen que ver con las imágenes que nosotros vemos y ellos no. Entonces es parecido, si vos cerrás los ojos es como ver radioteatro de algún modo. Eso está bueno porque en este caso el Gomón estos días estuvo lleno de personas con bastones blancos y verdes recorriendo la sala y mirando la película. Ellos dicen mirando, bueno, no hay mucho cuidado con las palabras cuando hablas con ellos. Y para mí es súper gratificante eso. De todos modos creo que la película es para todo público, ¿no? Que no es una película para ciegos. Eso también, como la otra película, no es una película para chicos con autismo o para el universo de personas vinculadas con autismo. Bueno, eso es con lo que tiene que ver con herramientas inclusivas. Y hay una demanda muy grande de ellos de poder ver más cine de ese modo. Estaría bueno que las películas piensen en hacer algunas funciones, no te digo todas, pero algunas funciones que puedan ser más inclusivas. Y después lo que sucede a nivel político en el país con el cine, sí, se ha achicado muchísimo la posibilidad de hacer películas, muchísimo. Yo presento vías digitales, que es como las películas de más bajo presupuesto y que son más sencillas de abordar financieramente que otras películas que son audiencias medias, que yo no he hecho. Entonces no sé mucho hablar de eso. Pero en lo que tiene que ver con las vías digitales, que son documentales, en general para mí hay una discriminación muy grande. Primero, como las audiencias medias tienen que estrenar en 7 salas, las vías digitales no te dan ningún espacio porque dicen que tienen que reservarlas para ellos y entonces te dan ningún espacio o muy poquito y te llevan a internet. Y para mí no es lo mismo ver una película en una sala de cine que en internet. En general, cuando yo les paso el link para que alguien la vea en internet, me dice, sí, hoy vi una parte, mañana la termino de ver. Y mientras tanto esa parte seguro que la vio cruzada por mensajitos que fue mandando por el celular, por algo que sucedió que lo distrajo. A mí me gusta, la película la hice para que uno pueda concentrarse, meterse en la película. Y entonces no es lo mismo que la estrenen, pero es lo que te invitan a que la estrenes en internet. Y eso para mí es algo que no está bueno. Y después eso se traslada a todo el país, no te dan salas en el interior. Yo todavía tuve una semana de Gomont y casi que no tengo ninguna posibilidad más de estrenarla. En otras salas de cine la estamos peleando, no lo sé si tendremos o no el espacio. Pero lo que tiene el documental, ya que una cal y una arena, es que creo que a diferencia de la ficción son temas que después interesan a un montón de grupos de personas que te las siguen pidiendo. Entonces ya nos la han pedido diferentes universidades para poder pasarla, para poder debatir, y desde otros lugares, que son películas que van mucho más allá de una sala tradicional de cine. Y eso también tiene que ver no solamente con la demanda que puede existir, sino con que uno empiece a invitar a mostrar en otros lugares y que resistan el paso del tiempo. Quizás pueda haber una ficción buenísima que se estrene este año, pero salvo algunos que se convierten en clásicos, después las películas de ficción se olvidan más rápido, y estas, como trabajan sobre temas que siguen estando muy vigentes,
siguen estando presentes. Este año, por ejemplo, a principio de año, ya en 2016 fue que estrenamos Fausto y me siguen escribiendo a universidades para pedirlas. En la Universidad de Quilmes la pasan en dos materias, como parte de la currícula. En la Universidad Nacional de Tierra del Fuego me lo pidieron este año porque recibían a nuevos estudiantes con Asperger y querían empezar las clases mostrando la película para abrir el juego con ellos y empezar a generar un diálogo. Entonces eso es lo que tiene el cine documental, que puede resistir el paso del tiempo y seguir viéndose. No digo que la ficción no lo pueda, pero creo que en el documental eso es más claro. Y bueno, después creo que el cine documental tiene una historia de militancia en la que atravesó un montón de momentos muy difíciles del país y que tiene también una cuestión que está asociada a la lucha y a la defensa de cosas que suceden y que no están buenas, así que un poco es el génesis del documental. Así que en momentos de crisis es donde más ganas te dan de filmar. Después es una pena que haya menos espacio para difundirlas en ese momento de crisis, pero bueno, las películas están y sirven para seguir debatiendo.